Bueno, chicos, continuamos entonces con el tema de programación orientada a objetos. ¿Listo? Pequeños recorderis. Ya habíamos visto la clase pasada cómo crear una clase, cómo declararla. Y sabemos perfectamente que una clase contiene atributos y métodos. Que los atributos pueden ser de tipo privados o públicos. Aquellos atributos que son privados, cuando creo una instancia, ¿sí? Obviamente no puedo tener acceso a los atributos privados. Ahí con la salvedad del entorno de desarrollo que incluso en el autocompletar me dice a qué tengo acceso. Pero si por cosas de la vida yo lo fuerzo, yo lo escribo, ya vieron también que cuando ejecute el código me va a salir un error de acceso. Me va a decir, vea, ese atributo al cual usted está tratando de acceder es privado y no hay acceso a eso. Y también tenemos métodos tanto privados como públicos. ¿Listo? En estos momentos corre una regla por prácticas de buena programación y es que los atributos deben de ser privados. Ojo, los atributos pueden ser públicos y yo puedo acceder a ellos. De hecho, no se vaya a asustar cuando encuentre uno de los puntos del taller que le diga, vea, cree X cantidad de atributos y que esos atributos sean públicos. Pues si así lo dice el taller y aunque las buenas prácticas dicen lo contrario, pues el taller lo está exigiendo así, entonces yo sé que lo hago de esa manera. ¿Listo? Pero mientras el taller, mientras el punto, mientras lo que se le diga a usted no le exija que los atributos son públicos, entonces por defecto usted dice, los atributos son privados. ¿De acuerdo? Sabemos que cada atributo privado, para poder tener acceso, para poder darle un valor y para poder sacar un valor de ese atributo, sabemos que creamos los famosos getters y setters. Get, acuérdese, el verbo en inglés get se traduce, como obtener, y el verbo set se traduce como dar. Entonces, si usted encuentra, como en este caso vemos en pantalla, set nombre, ¿qué quiere decir? Dele el nombre y que lo más probable es que ese nombre se vaya a guardar en el atributo que hay privado dentro de esa clase. ¿Estamos? Y si yo me encuentro con un get nombre, entonces voy a obtener el dato que hay dentro de ese atributo. Hasta ahí creo que estamos claros. Bueno, entonces chicos, teniendo ese pequeño recorderis el día de hoy, vamos entonces a trabajar, a ver la parte de la herencia. Algunos que por ahí han estado de pronto realizando las cosas de Codecademy, que la mayoría ya lo tenía adelantado y que realmente lo que seguía era lo de programación orientada a objetos, poco a poco se han dado cuenta que están herencia, encapsulamiento, polimorfismo, bueno, otras formas con las cuales trabajar programación orientada a objetos que las iremos viendo poco a poco. El día de hoy, muchachos, vamos a ver la parte de herencia. Entonces, voy a crear para poder explicar esta clase, una clase llamada persona. Entonces, chicos, ¿qué es la herencia? Y Tiani, ¿qué opinas tú? ¿Qué es la herencia? Con tus propias palabras, sin importar que sea programación orientada a objetos. ¿Que modifica una parte del código? Ajá, ¿qué más? Que él ya tenía, listo, ¿qué más? ¿Cómo que no te escuché bien? Listo, está bien. Magda, con tus palabras, ¿qué es la herencia? Cuando se recibe algo. Wilmer, ¿qué opinas tú? ¿Qué es la herencia? Sin importar si lo que vas a decir
es fundamentado en programación orientada a objetos? ¿Cómo? Saber más de los códigos. Compañeros, hablemos un momentico de la vida real. ¿Qué es la herencia? Cuando alguien fallece y me deja algo. No, y es verdad. Es lo que hoy en día tenemos asociado como la herencia. Alguien se murió y me dejó, ¿sí? Me transfirió, me pasó un algo. Si vamos a hablar de la vida real, me está pasando, por ejemplo, unas propiedades. Me dejó un dinero en herencia, ¿listo? O por lo menos, por ejemplo, cuando usted ve a alguien, ¿sí? Ve un chico, ve una chica y luego ve el papá o la mamá y usted mismo lo asocia porque se parecen, ¿sí o no? Heredó, digamos, heredó la forma del cabello, heredó el color de piel de la mamá, heredó la forma de los dedos del papá. ¿Estamos? Es decir, hubo una transferencia. Y lo mismo sucede, chicos, en programación orientada a objetos. Herencia significa de que va a haber una transferencia, ¿sí? De unos métodos o atributos. ¿Listo? En este caso, chicos, voy a crear entonces la clase persona. Y la clase persona va a tener tan solo dos atributos con sus respectivos getters y setters. ¿Listo? Entonces ya sé que voy a crear en modo privado nombre y en modo privado apellidos. ¿Listo? Entonces ya sabemos por defecto que lo que hay que crear son los getters y los setters. Entonces, ¿cómo creo un get? Como yo ya sé y usted ha comprendido la clase anterior, entonces vuelvo y le repito, no hay problema en que usted utilice la vía fácil. Pero si vuelvo y le recomiendo, si usted no tiene claro lo que es crear un método, no utilice la vía fácil porque se va a hacer usted mismo, es un problema, ¿sí? Porque el día de mañana cuando le toque crear un método público o privado, pero que no tenga nada que ver con getter y setters, entonces ahí queda totalmente frito, ¿listo? Entonces insertar código, getter and setters, selecciono los dos atributos privados, ok. ¿Listo? Entonces tengo el get de nombre, el get de apellidos, el set de nombre y el set de apellidos. Hasta ahí acabo de declarar una clase con dos atributos y 4 métodos públicos. 2 atributos privados y 4 métodos públicos. Vamos entonces a crear otra clase. La clase estudiante. ¿Listo? Vamos a crear entonces la clase estudiante. La herencia, muchachos, entonces, ¿cómo la puedo yo venir a ver en este sentido? La herencia en programación orientada a objetos utiliza una palabra reservada que se llama extends. Es decir, como que extienda. Eso es la herencia en programación orientada a objetos. ¿Extienda de dónde? Pues de la clase persona, ¿sí? Tengo que extender y decirle de dónde voy a extender o decirle de dónde se va a heredar. ¿Y qué es lo que se va a heredar, muchachos? Se va a heredar los atributos y los métodos. ¿Listo? Entonces, yo la puedo dejar hasta allí, en blanco. ¿Por qué la puedo dejar en blanco? Porque como está extendiendo, está heredando los métodos y atributos de la clase persona, en teoría yo no tengo por qué volver a reescribirlos. ¿Listo? Si los reescribo van a hacer lo mismo. Yo los reescribiría en caso de que no fuera, no necesito que haga lo mismo de la clase padre. ¿Listo? Dime. Exactamente. O a veces, como por dar un ejemplo rápido,
mírense que en get nombre, ¿sí? Existe que me retorna solamente el nombre. Supongamos que en estudiante, yo cuando le diga get nombre, yo no quiero que me retorne solamente el nombre, quiero que me retorne nombre y apellido. Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Reescribo el método, ¿sí? Vamos a dar el ejemplo. Entonces, public función class, ¿qué función? Get nombre. ¿Listo? Y en ese caso, aquí estoy reescribiendo, ¿sí? El método de la clase padre. Entonces, digámosle return, entonces, this get nombre, le asocio un espacio en blanco, this get apellidos. ¿Listo? Es decir, si yo extiendo de la clase persona y le digo get nombre, me va a devolver el nombre. Pero si si instancio de la clase persona, ¿sí? Si genero una instancia, ahorita ya vamos a ver el ejercicio, si genero una instancia de la clase persona y le digo get nombre, entonces me va a devolver el nombre. Pero si creo una instancia de la clase estudiante y le digo get nombre, entonces me va a devolver tanto nombre como apellido. Es decir, estoy reescribiendo la clase padre. Pero si esto no existiera, ¿sí? Entonces, si yo le digo get nombre a una instancia de estudiante, pues me va a devolver solamente el nombre. ¿Y por qué me devuelve solamente el nombre? Porque así el padre lo está indicando. Vamos a dejarlo así. Dejemos este comentado para que veamos el efecto. ¿Listo? Dime, ¿tiene alguna pregunta? En teoría sí, tienes toda la razón. Aquí en estudiante habría que hacer un include. ¿Listo? Pero la mejor forma de trabajar es hacer el include donde yo realmente estoy incluyendo los archivos para trabajar. Es decir, esta clase así como está, ella no hace nada. ¿Sí? Y de hecho, si la corro me va a salir un error porque me va a decir persona class no está definida. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo un include. Pero resulta que es que yo no trabajo directamente con los archivos de las clases. ¿Listo? Eso es algo que tenemos que aprender y que el taller no lo exige. El taller le exige a usted que las clases sean creadas en archivos totalmente aparte. ¿Listo? Entonces, para este ejemplo, ¿sí? Voy entonces a crear aquí un archivo, una página web, bueno, un archivo PHP que diga persona nomás. Estudiante. ¿Listo? Entonces, aquí, Emanuel, como usted lo indicaba, debo de hacer un include. Y debo incluir primero la clase persona. ¿Listo? Que es la clase principal o la clase padre. Y luego tengo que incluir la clase estudiante. ¿Listo? Si solamente hago esto, me va a salir un error, porque me está diciendo, vea, la clase persona no está definida. De hecho, dejémoslo hasta allí. Vamos entonces, estudiante igual a new estudiante class. ¿Listo? Estoy haciendo una instancia. Vamos a poner a correr esto. Estudiante. Entonces me voy para acá. Estudiante. ¿Listo? Y ahí mismo me sale el error. Me dice, vea, persona class no está definida. Entonces vengo y la incluyo. ¿Listo? Ahora sí. En blanco porque no estoy imprimiendo nada, pero por lo menos no hay errores en la parte de las clases. ¿Listo? Entonces, Emanuel, y para todos los demás, la mejor forma de trabajar, chicos, ¿sí? Es incluir las cosas en el archivo en el cual estoy trabajando, no dentro de las clases. ¿Por qué? Si más adelante incluyen ese archivo, permíteme, si más adelante incluyen ese archivo de clase
por allá en otros archivos, en carpetas diferentes, entonces vamos a tener conflictos en cuando este archivo le está indicando de qué clase hay que incluir, ¿sí? Entonces por eso le digo, lo mejor es incluir todo en el archivo donde se está trabajando. Dime, Angie. No es que no pueda, no es aconsejable, ¿listo? Porque cuando yo le exija a usted orden de carpetas, vas a tener problemas, porque es que resulta que estudiante class no va a ser la única parte, ese archivo que creamos no va a ser la única parte donde lo llamemos. Quizás lo vamos a llamar en otros archivos que están en otras carpetas, en otra ruta de carpetas totalmente diferentes. ¿Sí me hago entender? Entonces por eso les estoy diciendo desde ya, la mejor práctica que usted puede hacer es, en el archivo en que vamos a trabajar, en este caso, estudiante.php, allí incluir todos los archivos que se necesitan trabajar. Ahora, otra cosa, vamos a ver si el orden afecta, es decir, primero incluyo estudiante y luego incluyo persona. Cuando yo sé por defecto que dentro de estudiante estoy haciendo extensión de persona. ¿Listo? Vamos a probar a ver qué sucede. Entonces, el orden sí me altera, ¿sí? Para que luego no vaya a decir, profe, pero es que mire que es que estudiante extiende de persona y la estoy incluyendo y me da error. Entonces ya sabemos, primero incluya las clases, ¿sí? Que no extienden de nadie, es decir, las clases padre. Y luego sí incluye las clases hija. Un momentico, Manuel. ¿Me vas a decir algo, Dubier? Ajá. Pero te digo, cuando estás diseñando las clases, tú no hablas de incluir, ¿sí? Olvido, digo, tú incluyes dentro del archivo principal. ¿Quién es en el archivo principal? El archivo que ejecuta todo el script. ¿Quién ejecuta el script? En este caso no es persona_class.php, no es estudiante_class.php. El archivo que ejecuta el script es estudiante.php. Entonces allí es donde incluimos todo eso. ¿Sí me hago entender? Si usted, vuelvo y repito, si usted va a incluye por allá en otra parte, cuando usted necesite esas clases en otras carpetas, en otros archivos, ahí vamos a tener problemas. ¿Listo? Emanuel, ¿me ibas a decir algo? Miremos, miremos. Miremos. Voy a imprimir la instancia a ver si me muestra su contenido. ¿Listo? ¿Cómo? Con print R porque yo sé que por dentro él no es un array, él es un objeto. Pero los objetos en su forma de imprimirse se comportan como los arrays. Entonces, por eso lo imprimo, o sea, quiero ver en la clase por dentro, ¿sí? Eso no hace nada ni me va a servir para, digamos, en programación cuando yo necesito mostrar un resultado y que voy a imprimir el objeto, eso realmente no sirve. Pero cuando estoy desarrollando, me sirve para ver qué tiene esa cosa por dentro. ¿Sí me hago entender? Entonces, mira lo que dice. Dice, no, mira que solamente me muestra nombre, ¿sí? Persona class, pero como privado. Apellido dentro de persona class como privado, es lo único que me muestra. ¿Listo? ¿Cómo? No, no. Una clase es un objeto. Olvídese de que una clase es un array porque si usted se graba eso, más adelante usted va a trabajar el objeto como un array y vas a tener problemas. ¿Listo? ¿Estamos? O sea, se parece en su forma de impresión y como PHP guarda los datos por dentro, pero no es un array. ¿Listo? Entonces, compañeros, si yo aquí le digo entonces estudiante, ¿sí? Yo aquí le puedo decir entonces set nombre. Ese set nombre, ¿de dónde viene? De la clase padre, o sea, de persona. Te lo voy a decir aquí, Julián. ¿Listo? Y aquí le digo estudiante set apellidos. Entonces, Lazo
Figueroa. ¿Sí? Entonces, volvamos otra vez acá a ver qué se muestra. Control R. ¿Sí? Me está mostrando el contenido del objeto. ¿Estamos? Entonces, imprimamos de estudiante, digámosle get nombre. ¿Listo? ¿Qué me va a salir? Me va a salir Julián. ¿Listo? Ahora, aquí es donde viene el tema de la herencia. Profe, pero ¿por qué me sale Julián si yo me voy a estudiante y resulta que estudiante no tiene ningún método declarado? Vuelvo y le repito, acuérdese que está extendiendo de la clase persona y persona sí tiene el método declarado de los sets y los gets. Dime. ¿Cómo? ¿En qué? Una parte, listo. Vamos para allá. Buena pregunta. Antes de responderte, vamos a ver la parte de reescribir un método. ¿Listo? Chicos, entonces, como les estaba explicando hace un ratico, para usted reescribir un método, basta con simplemente llamarlo tal cual como se llama en el padre. Pero usted por dentro escribe aquello que necesita de más. ¿Listo? Ojo, hay formas de reescritura del método que uno necesita. Lo que hace el padre más un algo que yo necesito hacer en esa clase. Esta sería una manera, chicos, en que yo estoy reescribiendo absolutamente todo el método. ¿Listo? Entonces, si yo me voy aquí, le hundo control R, un error, vamos a ver qué dice el error. Ah, quedó, espérate. ¿Saben cuál es el error, muchachos? Cuando aparece este error, allow memory size, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que se desbordó la memoria, alcanzó el límite que le permite PHP por cada petición. Pero no se preocupe y no vaya a decir, entonces me hace falta memoria RAM. No, eso no se trata de eso. Se trata de lo siguiente, miren a quién estoy llamando. A getNombre, ¿cierto? ¿Y quién es getNombre? El mismo. Quedó en un ciclo infinito porque se está llamando a sí mismo y se llama y no hay quien lo detenga. ¿Listo? Entonces, chicos, aquí toca hacer lo siguiente. Me toca llamar el método del padre y agregarle a eso que hace el método del padre algo más. ¿Cómo hago eso? Pues yo simplemente hago lo siguiente. Nombre, ¿sí? Y le digo lo siguiente, paren, si usted va y busca y traduce significa padre, ¿listo? Entonces del padre, dos puntos, ¿a quién necesito traer? A get nombre, ¿listo? Y aquello que hace el padre y me lo va a devolver, que me lo devuelva dentro de una variable. ¿Cuál variable? La variable nombre. ¿Y yo qué voy a retornar? Eso que el padre me retornó y fuera de eso le voy a agregar algo más, el apellido. ¿Listo? En esa manera estamos, exacto. No, hasta todavía no te he respondido lo de cómo hacer para que no se extienda algo que no quiero. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy haciendo allí? Simplemente estoy ejecutando el método del padre, ¿sí? El resultado lo estoy guardando en una variable y fuera de eso estoy retornando algo que yo quiero hacer con la información que el padre me devolvió. ¿Listo? Es decir, estoy reescribiendo, ¿sí? El método getNombre. Ahora sí, vámonos para acá, control R, y entonces aparece el nombre con apellidos completos. Pero solo funciona en ese caso para la clase estudiante, porque es la clase estudiante quien está extendiendo del padre. Si yo trabajo con la clase persona directamente, entonces se trabaja con lo que hay dentro de persona escrito. ¿Listo? No con lo de los hijos. Tal cual como sucede en la vida real. ¿Sí? Si por ejemplo, Lina,
Sé que la mamá de Lina tiene una habilidad muy grande que es, por ejemplo, hablemos lo sencillo, soplar y hacer botellas. ¿Listo? Resulta que la mamá de Lina le enseñó a Lina a soplar y hacer botella, entonces por ende, si yo me llevo a Lina, yo sé que va a tener la misma habilidad de la mamá, ¿sí? Pero resulta que yo a Lina, además de soplar y hacer botellas, le enseñé también a cómo hacer figuras con el vidrio al rojo vivo. ¿Listo? Entonces, si yo me llevo a Lina, tengo la habilidad de soplar y hacer botellas y la habilidad de hacer figuras con vidrio al rojo vivo, ¿sí o no? Pero si yo me llevo la mamá, ¿qué tengo? Solamente la habilidad de soplar y hacer botellas. Así sucede acá. Si yo voy a trabajar con persona, ¿sí? Solamente voy a tener las habilidades que tiene persona declarado, más no lo de los hijos. Pero si yo me llevo un hijo, tengo la habilidad de lo que traen los papás, más las nuevas habilidades que hayan declaradas dentro de la clase estudiante en este caso. ¿Estamos claros? Entonces, yo aquí dentro de estudiante yo puedo declarar otro método público. Digamos que voy a declararle, ¿sí? Voy a declararle lo siguiente. Private, ¿sí? Vamos a declararle entonces materia, ¿sí? Vamos a declararle a ese estudiante una X cantidad de materias que pueda llegar a tener. Entonces voy a declarar public get materia. ¿Listo? Y entonces le voy a decir aquí que me retorne this. ¿Listo? Materia. Y resulta que materia lo voy a hacer como un array. Entonces le voy a decir que la posición materia. ¿Listo? Y ese en el get. Y en el set, o sea, en el dar, o sea, aún no existen las materias. ¿Listo? Porque yo quiero, primero, quiero mostrarles que los atributos, además de tener cadena de caracteres, valores booleanos, números enteros y números decimales, un atributo de una clase también puede contener un array. Y en este caso estamos hablando de un array asociativo. En este caso, muchachos, estoy entonces hablando de un array asociativo. ¿Cuál es la clave, el índice de ese array? Lo que yo sea que ponga dentro de la palabra materia. ¿Y cuál es el valor? En ese caso, en el set, lo que sea que ponga dentro de nombre materia. ¿Estamos? Entonces, pregunta. ¿Será que si yo instancio desde la clase persona, tengo acceso a los métodos getMateria y setMateria? Magda, ¿sí o no? ¿Qué opinas? ¿Cómo? ¿Piensas que sí? No, tranquila, que equivocarse no es problema y antes hasta mejor. ¿Por qué piensas eso, Magda? ¿Por qué qué? Duro, Magda. Que te escuchemos todos. ¿Estás duro que no te escucho? Es que el ruido no deja escuchar el de afuera. No, es en serio.
Tranquila, hágala. Tranquila que para eso se le corrige. Dime. No. Pero un momentico, ya te explico. Góngora, si yo creo una instancia, de la clase persona, ¿será que yo tengo acceso a los métodos getMateria y setMateria? ¿No? ¿Por qué, Góngora? Sé lo que ibas a o sea, interpreto tu respuesta. Claro, Magda, mira que la clase persona, si yo instancio desde la clase persona, ¿sí? Tengo acceso solamente a esos métodos. La clase persona no está extendiendo de nadie. ¿Listo? Por ende, desde la instancia de persona, yo no tengo acceso a getMateria ni setMateria porque simplemente aquí no existen. ¿Listo? Pero si yo instancio desde la clase estudiante, tengo acceso a getMateria, a setMateria, a getNombre, a setNombre, a getApellidos y a setApellidos. ¿Listo? Eso es lo que es la herencia dentro de programación orientada a objetos. Claro, si hubiera, ahí sí, pero ¿qué es pero entonces viéndolo, tratándolo de traer un poquito a la vida real es, ¿qué tiene que ver una persona con las materias? Nada. ¿Pero qué tiene que ver un estudiante con las materias? Ahí sí, porque un estudiante cuando está estudiando ve una X cantidad de materias. ¿Sí me hago entender? Dime. Yo creé este método para mostrarles que puedo reescribir métodos de las clases padres. No es necesario hacerlo. Pero en este caso lo hice porque yo quería que getNombre de estudiante no me devolviera solamente el nombre, sino que me devolviera nombre y apellido. ¿Sí? Entonces por eso la reescribí. Haciendo... acá, míralo, exacto. El de persona solamente me devuelve el nombre de la persona. ¿Listo? Era una forma de mostrar, mire que puedo reescribir y hacer que haga lo del padre más otras cosas. ¿Listo? Bueno, continuamos. Entonces hagamos aquí el ejemplo sencillo entonces de cómo sería para utilizarlo. Entonces yo digo estudiante setMateria. Nombre, entonces, nombre de la materia, ¿sí? Voy a ponerle matemáticas. Voy a ponerle el inglés. Math. ¿Listo? ¿Y cuál sería el nombre real de esa materia? Matemáticas. ¿Listo? Entonces, cuando yo le diga, deme el nombre, ¿sí? Vamos a hacer aquí el ejemplo. getMateria, ¿yo qué le voy a pasar? La clave. Math. ¿Listo? Y el que me devuelve el nombre de la materia, matemáticas. ¿Listo? Eso es para poderles desde ya mostrar que yo también puedo utilizar arrays asociativos o numéricos dentro de una clase, porque sí que los van a utilizar y bastante. ¿Listo? Entonces, control R, matemáticas, no la palabra math, porque si va, vuelvo y repito, si vamos y vemos la programación, la palabra math contenida dentro de materia no es más que la clave, el índice, la posición dentro del array. ¿Estamos? ¿Estamos hasta allí comprendidos, chicos? ¿Alguna duda antes de continuar? Todavía tengo tu pregunta en remojo, Emanuel. Dime. Listo. Ya te explico. Dime. ¿Esto? A esto. Paren. ¿Qué es paren? En inglés. Pariente. O si vas y lo traduces más fácil encuentras el padre. ¿Sí?
Entonces, padre, dos puntos, para hacer referencia a la clase padre, de donde viene. Get nombre. Entonces, ¿qué me va a pasar? Supuestamente, solamente el nombre. ¿Sí? ¿Dónde lo voy a almacenar? En la variable local llamada nombre. En persona clase estoy devolviendo el nombre y el apellido. O sea, los dos juntos. En vez de decir Julián, que diga Julián Lazo cuando le digo get nombre en estudiante. El this, chicos, acuérdense en clase pasada, el this es para poder decir necesito algo de esta clase, de esa misma. Pero usted dice, y get apellidos no está declarada dentro de estudiantes. ¿Dónde está? Viene el padre. Ojo. Ojo. Paren, chicos. Paren es para ejecutar las cosas de la clase padre. This es para ejecutar las cosas de la clase que estás programando en ese momento. ¿Sí? Digamos que tenemos esto. Get apellidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Este this, compañeros, ese this me está referenciando los métodos de esa clase. ¿De cuál clase? De la clase estudiante. ¿Sí? En este caso, esto que tengo acá. ¿Sí? Pero resulta que como esta clase estudiante está extendiendo de la clase persona, entonces yo no tengo necesidad de reescribir el método. ¿Por qué no tengo necesidad? Porque yo quiero que el comportamiento en la clase estudiante sea el mismo comportamiento que en la clase persona. ¿Sí? Aquí, get nombre, estoy alterando el comportamiento en la clase estudiante. ¿Cómo viene el get nombre normal de la clase persona? Me imprime el nombre nomás. ¿Sí? Esto que estás viendo aquí para este ejemplo también funcionaría si yo le hago esto. ¿Listo? Sino que estuviera declarada aquí dentro, nativamente. Claro. Pues entonces tengo que instanciar de la clase de donde viene y utilizarla. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? O lo instancio desde la clase donde viene, o está creado dentro de las clases que no hay otra opción. O simplemente hablamos de una función aparte, pero en este caso no estamos hablando de funciones, porque estamos trabajando programación orientada a objetos. ¿Sí? Diana, me habías dicho. Lo de materia, bueno, chicos, mire que materia, ¿sí? No la estoy arrancando en algo, pero una buena forma de yo hacerme una idea de qué tipo de dato es, ¿sí? Es yo decirle en ese caso, él es un array, vacío, pero es un array. ¿Listo? Puede funcionar así, como puede que se quede así, va a funcionar igual. ¿Por qué va a funcionar igual? Porque PHP, si no tiene nada definido, se define a medida que le van dando sus valores. Y en este caso, mira que en setMateria lo estoy trabajando como si fuera un array. Entonces él por dentro se crea inmediatamente un array. ¿Listo? Pero si te confundes, tú puedes hacer lo siguiente y ya sabes qué materia va a ser un array, un vector. ¿Listo? Ahora, en ese vector, yo puedo hacer lo siguiente. ¿Listo? Entonces me va a decir posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, ¿sí? Pero, disculpa un momentico, pero
Cuando yo le diga get, ¿cuál? Pues me toca decirle el nombre y hacer un ciclo para recorrerlo, y de hecho hagámoslo así. Vamos a dejar estos dos de muestra, porque de la otra forma es que me toca hacer un ciclo buscando ese nombre para poder devolverlo. ¿Sí? Entonces, voy a dejar estos dos en comentario para hacerlo de la otra manera. Téngame ahí la pregunta, Emanuel. ¿Cómo? Operaciones matemáticas, compañero, le cuento. ¿Usted sabe hacer una función? ¿Usted sabe hacer una función que sume dos números y me devuelve un resultado? Eso mismo, así igualito se hace acá. Solamente que ya no estamos hablando de una función, estamos hablando de un método. Por eso te estoy diciendo, ¿sabes hacer una función? Sí. ¿Sabes hacer que una función reciba 2, 3, 4 parámetros? Sí. ¿Sé manipular los 4 parámetros para que entre los 4 se sumen? Sí. Entonces vuelvo y te repito, vas a hacer lo mismo. Lo único es que estamos trabajando con métodos. ¿Sí? Y no es que no le quiera mostrar, lo que yo quiero es que usted el conocimiento que tenga lo evolucione. Si así hacía una función, si así me muestran cómo instancio una clase, ¿sí? Si así me muestran cómo consumo un método, una función de la clase, ¿sí? Pues entonces, si yo tengo, por ejemplo, y le digo, por ejemplo, que existiera sumar, y yo sé que sumar me pide 3 números, pues le paso los 3 números, ¿sí? Y obtengo un resultado. Listo. ¿Y qué hay dentro de sumar? Vuelvo y le repito, ¿usted sabe crear una función sumar de, en este caso, de 3 números y que me sume los 3 números? Sí, yo sé hacer, pero funciones. Listo. Como sabe hacer funciones, es lo mismo, solamente que lo vas a hacer dentro de una clase y le vas a decir que el método es público. ¿Ya? Se acabó. ¿Sí me comprendes? Por eso te estoy diciendo, es simplemente evolucionar el conocimiento que usted ya tiene de funciones. ¿Listo? Pero le digo, Emanuel y los demás, no se cierre a lo que usted está viendo aquí. ¿Sí? Usted en estos momentos lo que debe estar haciendo es, todas esas funciones que usted creó en los talleres pasados, debe estarlas maquinando. ¿Cómo puedo yo hacer eso en programación orientada a objetos? Pues simplemente es agregar una clase, ¿sí? Debo de instanciar. Y las funciones por dentro, pues son lo mismo. Solamente que ahora ya no van a estar sueltas como lo estaban antes. Ahora van a estar metidas dentro de una clase. ¿Listo? Compañeros, entonces, mira lo siguiente. Como decía de pronto Diana, ¿cómo puedo yo? La de arriba está manejando un array en forma asociativa. Pues yo le paso la clave, le paso el valor y simplemente se guarda en esa posición un valor. Y luego cuando le digo get, pues simplemente páseme la posición que usted quiere que yo le devuelva. ¿Sí? Pero si estuviésemos hablando de un array por posiciones, o sea, numérico, ¿cómo podría yo manejar la situación? Pues simplemente le paso el nombre primero y que él a medida que vaya incrementando el solito y se va guardando, ¿listo? Pero yo no sé eso en qué posición se encuentra. ¿Estamos? Entonces, dejémoslo así para que no haya la confusión. Entonces, digamos, nombre, materia. En teoría lo que vamos a hacer no tendría, digamos, como una razón de peso para uno decir, bueno, ¿y por qué lo voy a hacer así? Porque es que el resultado va a ser que yo le paso matemáticas y él me devuelve matemáticas. Pero lo importante de este ejercicio es la búsqueda que realizamos allá adentro. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué haría? Un for each.
¿Y por qué un for each? Porque acuerde que el for each me sirve para recorrer un array. ¿Qué array? El array materia. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Sí. Un momentico. Sí. La materia que en ese momento cuando estén haciendo la iteración es igual al nombre de la materia, ¿sí? Que me están devolviendo, ¿listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacerle allí? Que me retorne, ¿qué me va a retornar? This materia, posición ¿quién? Posición key. Porque acuérdense que el for each en la key va botando el numerito de la posición en que se encuentra lo que usted en ese momento está trabajando. Entonces, si tengo 5 materias, entonces el primero es posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. ¡Pum! La encontró en la posición 4. Entonces me bota que en la posición 4 de materia debe retornar lo que está allá adentro, ¿sí? Por eso le estoy diciendo, aparentemente, si lo vemos desde estudiante, ¿sí? Aquí el uso sería así. Permítame, documentamos ese. ¿Sí? Le doy matemáticas y suena como bobo decir, pues, deme matemáticas para ese chiste yo lo escribo, ¿sí? Pero lo importante está es en el ejercicio que hay por dentro de cómo busqué yo ese valor y cómo lo devolví, ¿sí? Y es que estoy haciendo un ciclo, ¿listo? Por eso la importancia, chicos, de usted comprender muy bien la primera parte de la programación, que es la parte genérica, ¿sí? Que hace referencia a decisiones, a ciclos, declarar variables y la parte de funciones. Cuando pasemos a programación orientada a objetos, aquí no existe una forma de hacer las cosas. La forma en que existe es la forma en que usted se inventa de cómo se hace, ¿sí? Es decir, aquí me inventé de esta manera. Hago un ciclo, empiece a recorrerlo y cuando lo encontré, pues devuélvalo. ¿Listo? Pero esto para hacerle lo que usted me estaba comentando, ¿sí? Para un mejor entendimiento. Pero la forma, digamos, más efectiva para este caso es trabajar los arrays con nombres propios, ¿sí? Es la mejor manera, porque así usted le dice, páseme mat. Ah, mat contiene matemáticas. ¿Sí me hago entender? Entonces, dejémoslo como estábamos acá, dejemos este en comentario para que les quede allí. ¿Listo? Ahora, la pregunta de Manuel. ¿Cómo puedo hacer yo para que algunas cosas no se hereden? ¿Listo? Que sean propias de la clase padre. ¿Vamos? Entonces, vamos para persona. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Pero porque es que hay dos palabritas que necesito explicarles, pero antes de voy a hacer un ejercicio a ver si funciona. Inicialmente le voy a decir private function. Pongámosle aquí, por ejemplo, ya. Pongámosle aquí. Private calcular edad. ¿Listo? Ajá. La estoy haciendo dentro de persona. Privada. Un método privado. Es decir, si yo instancio desde la clase persona, no tengo acceso a calcular edad. ¿Cómo? Mira, mira, este. Míralo, ahí está. ¿Listo? Ahí hay un método privado. Todavía no le voy a decir qué hacer. Private function.
¿Listo? Ahí todavía no le voy a decir qué hacer, simplemente es cuestión de que sea privado. ¿Estamos? Ahora me voy a ir para estudiante. ¿Será que yo tengo acceso dentro de estudiante a ese método privado? No. Mira, ¿sí ves, Manuel? Entonces, aquellas cosas que hago privadas, ¿sí?, no tienen acceso, no son heredadas dentro de los hijos. Vuelvo y repito, aquellos métodos o atributos que yo hago dentro de una clase padre, que las hago privadas, entonces dentro de las clases hijas, o sea, aquellas clases que han extendido, no tienen acceso. ¿Listo? Y para no ir muy lejos, mira que yo digo this e intento ver los atributos, en este caso nombre y apellido, y mira que solamente tengo acceso a materia. ¿Por qué? Porque materia es privada, pero dentro de la clase estudiante. ¿Listo? Pero no tengo acceso directo a los atributos. ¿Por qué? Porque son privados. Ahora, ¿cómo puedo yo hacer que la clase hija tenga acceso a los, más que a los métodos? Porque sabemos que si pongo un método público, ¿sí?, si pongo un método público quiere decir que la clase hija tiene acceso. Pero en el caso de los atributos, chicos, miren que yo tengo aquí nombre y apellidos y son privados. Yo quiero que las clases hijas tengan acceso directo al atributo apellidos. ¿Cómo hago eso? Pues viene otra palabra que se llama protect, protegida. Vamos para acá. Resulta que con la palabra reservada protegida, protect, dentro de la clase hija, sí tengo acceso, ¿sí? Ojo, escuchen muy bien. Dentro de la clase hija, sí tengo acceso al atributo en forma directa. ¿Listo? Pero, chicos, el pero y por qué protect. Resulta que dentro de la instancia yo sigo sin tener acceso a esos atributos. ¿Listo? Profe, entonces, ¿para qué me sirve protect? Protect me sirve para que aquellas cosas que le puse de tipo protect sean accesibles desde las clases hijas. ¿Listo? Pero que no sean accesibles desde una instancia, es decir, como una especie de privado, pero un privado no de la clase, sino un privado dentro del padre y los hijos. ¿Listo? Exacto. Se ven dentro de las clases, tanto de la clase padre como de las clases hijos, pero por fuera, es decir, dentro de una instancia ya no se ve. ¿Listo? Pero si yo le digo que es privado, solo de la clase en que se está trabajando, totalmente privado. ¿Estamos? Ahora, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Voy a ponerle aquí, vamos a devolver este como estaba, vamos a ponerle aquí private, fecha nacimiento. ¿Listo? Y vamos a crearle entonces acá los getter y los setters de fecha de nacimiento a persona. ¿Listo? Ahí está. Getter y setters de la fecha, ojo, fecha de nacimiento. ¿Listo? Estamos hablando de la fecha de nacimiento. Emanuel, ¿tu fecha de nacimiento cuál es? Del 87, 1987. ¿De qué mes? El 12 de febrero. Entonces estamos hablando 12/02/1987. ¿Listo? Estamos hablando, ojo, esa es la fecha de nacimiento. ¿Estamos?
Vamos a trabajar con ese dato. Entonces, si yo me voy acá y le digo estudiante, ¿sí? Set fecha de nacimiento, 12/02/1987, ¿listo? Esa es la fecha de nacimiento. Pero resulta que yo quiero obtener es la edad. Y ya sabemos que en el mundo real la edad no es un dato para que lo tengamos en cuenta para ese proyecto formativo. La edad no es un dato que usted pide, la edad es un dato que usted calcula a partir de la fecha de nacimiento, teniendo en cuenta la fecha actual. ¿Sí? Acuerden que por ahí creo que tuvimos un ejercicio donde decíamos, un ejemplo, año 2015 menos 1987, y en estos momentos, por ejemplo, al compañero le va a dar el número que es, ¿sí? Pero porque ya cumplió años. Pero ¿qué pasa si el compañero no cumpliera años en febrero, sino en diciembre, y en estos momentos estamos en septiembre? Pues me va a volver a decir una edad que sería verdad a fin de año, pero no verdad en el momento en que nos encontramos. ¿Listo? Entonces de una vez vamos a ver cómo se calcula una edad. Y aprovechamos y vemos cómo es el tema de funciones protegidas. ¿Listo? Que acuérdese que protegido es que usted no tiene acceso por fuera de la clase, pero sí tiene acceso tanto para el padre como para los hijos. ¿Listo? Bueno, entonces tengo acá. Tengo calcular edad. Si tengo calcular edad, entonces yo voy a agregar un método que diga público get edad, ¿sí? Que me pase la edad. ¿Listo? ¿Y qué es pasarme la edad? Pues que entonces this, ¿sí? Trabaje con calcular edad. ¿Listo? Que me retorne el cálculo que va a ser calcular edad. ¿Cómo calculo yo una edad en PHP? Para que lo tengamos, sí, se está grabando de una vez, porque lo vamos a utilizar bastante en el proyecto formativo, si mal no recuerdo. Y no tanto calcular edad. Con eso yo puedo calcular distancias entre fechas. Por ejemplo, tengo almacenado el 1 de enero del 2015. ¿Cuántos días han pasado, ¿sí? Desde el 1 de enero del 2015 a la fecha actual? Sí, porque es que si han pasado más de 30 días, necesito poner una alarma para que de pronto vayan y recojan el cultivo que ya está listo para recoger, por dar un ejemplo. ¿Listo? Entonces, primero, fecha inicial. Perdón. La fecha inicial es, en este caso, la fecha de nacimiento. ¿Listo? Fecha final. La fecha final, en este caso, es la fecha de hoy. Pero como yo no voy a escribir manualmente la fecha de hoy, voy a capturar la fecha por medio de una función de PHP. Y la función de PHP para capturar fecha se llama date. ¿Listo? Pero yo tengo que pasarle el formato de cómo quiero trabajar esa fecha. Como no me acuerdo muy bien, voy a hacer uso de lo mejor que ustedes pueden realizar, ¿sí? Que es el manual directo de PHP, y voy a buscar date. Vamos a ponerla aquí en español. ¿Listo? Date. Dar formato a la fecha, hora local. Entonces, ¿cuál es el primer parámetro? El formato. Si yo le paso solamente el formato, entonces me va a devolver en ese formato la fecha actual. Pero si yo le paso el formato y le paso tipo time, una fecha X, entonces en ese formato me va a devolver la fecha que yo le pasé. ¿Listo?
Entonces, yo necesito el formato, vamos a trabajarlo tipo como lo tengo acá. ¿Cómo es que lo tengo acá? Día, mes, año. ¿Listo? Entonces el formato, y con el slash. El formato dice así, que para los días, día. Para los días dice que emplee la letra D. Y el resultado va a ser 01, 02, 03 o hasta 31. ¿Listo? En el caso de los días. Entonces, día. Ups, perdón. Y el slash. ¿Listo? Ahora necesito el mes. ¿Será que me sirve así? No. ¿Me sirve de esta manera? Sí. Entonces, ¿cuál es? M. Slash. Ahora necesito el año. El año. Dice tan. ¿Me sirve así? Sí. 1995, 97. No el 15, entendiéndose como el año 2015, ni tampoco el 84, entendiéndose como 1984. ¿Listo? Ahora, una representación numérica completa de un año en 4 dígitos. Chicos, la mejor recomendación es utilizar la Y, mayúscula, ojo, mayúscula, porque minúscula me da aquello que yo no quiero trabajar. ¿Cómo? Entonces, listo. Año, mes, día. ¿Estamos? Ve, día, mes, año, perdón, dime. Listo, dale. Del computador. Correcto, sí, señor. Corre ese riesgo. Él toma la fecha del computador donde se está ejecutando. Acuérdese que como esto es un lenguaje del lado del servidor, entonces tomaría la fecha del servidor. Así que si usted está en Colombia, 1 de la tarde, y el servidor se encuentra en España, un ejemplo, 6 de la tarde, toma la fecha y la hora del servidor de España, 6 de la tarde. ¿Listo? Para que tengamos eso en cuenta. Listo. Entonces, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que ya tengo las fechas, tanto la inicial como la final, para yo poder trabajar con fechas, yo tengo que utilizar otra función. Otra función que convierte esa fecha, ¿sí? La convierte en unos números. Esa numeración se llama la hora Unix. ¿Listo? Vamos a hacer, antes de continuar, vamos a hacer aquí el ejemplo para poderlo verlo trabajar. ¿Listo? Miren, voy a imprimir lo que me bota de. ¿Listo? ¿Sí? Hoy es 07 del 09 del 2015. ¿Estamos? Ahora, transformar eso a fecha, al formato Unix. str to time, string a tiempo. ¿Listo? Y eso es el 0709 del 2015 en formato Unix. ¿Listo? Unix, la fecha más, porque esos son los números. La fecha, digamos, el 0 es por allá en 1900, sí, como 70 y punta, algo así, una fecha por allá. No me acuerdo bien, o sea, es una fecha, de hecho, miremos a ver, espérate, si le digo así, creo que igual me va a salir la fecha de ahora.
Sí, no, no, él me está pidiendo que le pase un parámetro. ¿Sí? Estamos así, es la fecha por allá inicial, que él la tiene en cuenta. Entonces con eso podemos hacer cálculos entre fechas. O sea, les estoy mostrando, es para que veamos de dónde procede el cálculo, cómo así, por qué funciona de esa manera. ¿Me ibas a decir algo? 1 de enero de 1970, sí señor. Desde ahí arrancan todos esos números. No me acuerdo porque si le metemos horas, minutos y segundos, esos números van a cambiar. Y si volvemos y lo ejecutamos, como le estamos metiendo segundos, vuelven y cambian. Va sumando un hito, un hito, un hito. ¿Listo? Entonces, compañero, tenemos así, listo, la fecha. Estamos hablando aquí, fecha inicial. Entonces, date. Habíamos hablado de que el formato, ¿sí? Es este que vemos acá, ¿sí? Pero como afortunadamente nuestra fecha está entrando, pongámosla acá, fecha. La fecha estamos diciendo que entonces es día, ¿sí? 02, no, perdón, era 12/02/2015, ¿sí? O sea, día, mes, año. ¿Listo? Como usted está trabajando con fechas y usted no sabe, la gente, cómo le digite a usted una fecha, porque hay personas que dicen, no, año, mes, día, hay otros que dicen mes, día, año, hay otros que dicen día, año, mes, día, ¿sí? O sea, la gente le revuelca a uno eso como quieran. Entonces, para usted poderse cerciorar que aquello que le está pasando es lo que tiene que ser, entonces usted hace lo siguiente. Primero, al date le va a decir el formato que va a utilizar. ¿Listo? Y después de decirle el formato que va a utilizar, usted le dice str to time. ¿Y qué le va a pasar? Le va a pasar la fecha. ¿Sí? De esa forma, fecha inicial, le van a imprimir, ¿sí? Mire cómo imprimió. La imprimió al revés. Entonces ahí lo que hay es que jugar es con esto. ¿Qué es lo que yo le tengo que pasar para que realmente me imprima lo que tiene que ser? Por eso los sistemas de información, ¿sí? En cuanto al manejo de fechas, usted tiene que ser muy estricto y decirle, aquí solamente le acepto año, mes, día, o día, mes, año, o en el formato que usted quiera. ¿Estamos? Y obviamente más adelante vamos a ver que eso es algo que se refleja en la base de datos. ¿Listo? Es decir, y eso se empiezan a convertir en las famosas validaciones, que me inserten el formato de fecha que debe de ser. ¿Listo? Bueno, continuemos acá. Dime. Es string. O sea, así tú le escribas lo que escribas dentro del formulario y así sea un número, así tú le digas tipo number, ¿sí? Cuando eso llegue al servidor, siempre va a llegar como un string. Exactamente, por eso le digo, siempre usted en un sistema de información las cosas no las deja a libre albedrío de la persona que está digitando la información. Usted siempre le dice cómo es el formato, ¿sí? Y si no le pone el formato que es, usted no lo deja ingresar porque sabe que el problema se le va a replicar allá en la programación y el sistema va a estallar. Le va a decir, o le va a hacer un cálculo que no es. ¿Estamos? Chicos, entonces aquí tenemos la fecha inicial. ¿Listo? Día, mes, año, y entonces lo que tengo que hacer es esto, str to time. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces me va a imprimir otro número. Hagamos que imprima los dos números, fecha inicial y fecha final. ¿Listo?
fecha inicial y fecha final. La idea, chicos, perdón, venga, lo dejo para que no se vayan a confundir. ¿Por qué la fecha final? Primero, suele ser que la fecha final, o sea, la fecha actual, es una fecha mucho más grande que la fecha anterior. ¿Estamos? Suele ser. Vamos a ver qué sucede acá. Entonces, si yo hago una resta entre esos dos, me va a dar, listo, en este caso un número negativo porque él está tomando ese 12, ¿sí? Como lo que sucedió ahora, no lo está invirtiendo. ¿Listo? Y si eso lo convierto, ese resultado, de ¿ya vio lo que sucedió? No. El comportamiento que está teniendo es porque nosotros hemos cometido un error. Este que ves acá. Invirtámoslo a ver qué sucede. ¿Cómo? Me está dando un dato que no es. Pero la pregunta es, ¿por qué me está dando el dato que no es? Por esto. ¿Se acuerdan ahorita que imprimimos esta fecha 12/02? Que le estoy indicando que el 12, ¿sí? Es supuestamente el día y que el 02 es el mes. Como suele ser que esto está en inglés, entonces vamos a decirle mes, día, año. Ahora sí. Mejor dicho, ahí lo que hay que hacer es una investigación. ¿Cómo calculamos la edad a partir de las fechas? Porque en Excel nosotros podemos utilizar año actual, año inicial, eso dividido en tres meses, cuando viene día, mes y año. Ya ahí me da como resultado los años. Mira lo que tú estás diciendo. Fecha actual y la tiene dividida por segmentos. Fecha de nacimiento y la tiene dividida entre año, mes, día. ¿Sí? O sea, pues por segmentos. Y luego empieza a hacer las restas por cada una. Pero esta me acuerdo que era... Mírala, aquí está más comprimida. Año, mes, día, la fecha. Pero yo me acuerdo que hay una forma de hacerlo con relación al cálculo sobre las fechas pasando por str to time. Mira el cálculo que tú estás diciendo, Manuel. ¿Sí? El tiempo menos la fecha que hemos dado, por ejemplo, en este caso tu fecha, ¿sí? Hacen un cálculo. Ese floor es para, ¿cómo se dice? Quitar los decimales, ¿sí? Y ahí sale, mucho más corto. Vamos a emplear esta. Como dice él, una manera rudimentaria, pero es la más fácil.
Listo, vamos a emplear eso. Acá. Entonces, dice así. Dice que la fecha con la cual vamos a trabajar vendría siendo entonces, ¿quién? Nuestra fecha inicial. Pero mira la fecha como él la tiene. El año, rayita, el mes, rayita, ¿sí? Entonces vamos a ponerla, pero entonces aquí es donde entra lo siguiente, muchachos, que cuando sea que la estemos utilizando, entonces era el año, rayita, ¿qué otra era? El mes y luego el día. ¿Listo? Y me devuelve supuestamente la edad. Y esta es la manera que Manuel estaba sugiriendo de la parte de Excel. ¿Listo? Entonces vamos a ver si es verdad. Si yo le digo acá, y este método va a ser protect, que era lo que estábamos viendo, método protegido, ¿listo? Entonces, acá, vamos a imprimir, ¿será que yo tengo acceso a calcular edad? No, no tengo acceso a calcular edad. ¿Por qué no tengo acceso? Porque es un método protegido, ¿sí? Solamente está accedido en la familia, desde el padre y de ahí para abajo todos los hijos, pero en forma interna, ¿listo? Entonces lo que yo sí le puedo decir aquí es get edad, ¿estamos? ¿Listo? Entonces, entremos aquí porque ese protect es para algo. ¿Será que yo dentro de estudiante, ¿sí? This, perdón. Míralo, aquí está. Calcular edad, ¿sí? Del padre. Si calcular edad, entonces, fuese privado, yo desde los hijos no tengo acceso, ¿sí? A las cosas del padre. ¿Por qué? Porque son privadas. Cuando papá le echa llave a la puerta, llore. ¿Por qué? Es privado, ¿sí? Pero si es protegido, quiere decir que tanto el padre como los hijos tienen acceso, ¿sí? A esas funciones, a esos métodos o a esos atributos. Entonces vuelvo y pongo acá, protegido, y entonces por ende tengo acceso, ¿sí? Desde el hijo a calcular edad. ¿Cómo? Ajá. Las hijas, o sea, cuando estamos hablando de extendido. Exacto. Para poder tener acceso solamente es un extendido, ¿sí? O la clase padre. Lo que tú estás diciendo es, por ejemplo, yo instanciar esa clase dentro de otra clase, ¿sí? Dentro de un método de otra clase. Y luego poder tener acceso a todas esas cosas que están protegidas. Vamos a hacerlo. Tú hablas de esto. Chicos, por favor, atención, que esto es de interés para todos para poder entender un poco la parte de la herencia. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí la clase
estudiante no, pongámosle por ejemplo la clase materia, ¿sí? Supongamos que dentro de la clase materia tengo un método público. Get nota. ¿Listo? Entonces, get nota sobre qué materia, ¿no? Para dar un ejemplo rápido. Entonces lo que usted dice es lo siguiente. Estudiante es igual a new estudiante class. La estoy instanciando, chicos, y atención que eso se puede hacer. Instanciar clases dentro de otra clase. Ojo, instanciar, ¿sí? Eso se puede hacer, común y corriente. Ahora lo que usted estaba diciendo, ¿cómo? Obviamente, si yo voy a trabajar, esto es una clase nomás, ¿sí? Obviamente, si yo voy a hacer eso, ¿sí? Es porque acá, dentro de estudiante, pues obviamente la voy a incluir, ¿sí? Para poder que trabaje, si no, no funciona. ¿Estamos? ¿Cómo? Por eso, mira que no estoy extendiendo. Entonces, dentro de estudiante, ¿sí? Mira que solamente tengo acceso a las clases públicas. Perdón, a los métodos públicos. Creo que tu idea era preguntar que si tengo acceso a los protegidos. ¿Sí? Extiendo aquí, hago esa, extiendo. Ajá. Sí. Entre una. Ajá. Y obviamente en la otra clase va a poder usar Claro. pero si la uso dentro de una función que ya hay en esa pública dentro de la hija, y ahí sí se puede para otra parte, aunque no tenga protegida nada. O sea, vaya, hay una función que está protegida. Sí. La hija la usa porque es protegida. Sí. Pero ahí va a otra parte que la quiero utilizar solamente porque la función, la clase hija, no le coloca protegida, sino se puede como convertir a pública. Listo. Pero supuestamente este está extendiendo de la clase hija. Mira. Tú dices esto, estudiante. ¿Sí? ¿Será que yo aquí puedo hacer uso de la protegida? Miremos. Sí. Chicos, un temita, y es un poco avanzado el tema, pero de todas maneras lo existe. Nosotros, chicos, trabajaremos, yo creo, y a como máximo, ¿sí? Extender de la clase padre a una clase hija. Pero por acá ya resultó la incógnita, ¿qué pasa si ya la clase padre se convierte en un abuelo? Es decir, tengo la clase padre, extiendo a la hija, y de la hija extienden a otro. Este es un claro ejemplo, chicos. Materia clase está extendiendo de estudiante clase, y estudiante clase a su vez extiende de persona clase. ¿Será que dentro de materia tengo acceso a las protegidas que hay desde el abuelo? Mira lo que sucede. No sé, vamos a intentarlo. NetBeans me está diciendo de que se puede, pero una cosa es lo que diga NetBeans y otra cosa es lo que cuando usted vaya a ejecute la realidad le diga. Vamos a intentarlo, ¿listo? Entonces mira lo que estoy haciendo, chicos. Ahí NetBeans me dice que sí. Calcular edad, de hecho le voy a decir return, que me lo retorne, ¿listo? Y obviamente no le voy a pasar nada. ¿Estamos? Entonces, si yo me devuelvo acá a donde estoy trabajando con las cosas, es materia es igual a new materia class, ¿listo? O sea, como quien dice la tercera generación, por así decirlo. Obviamente, si me van a devolver una edad, ¿sí?
yo tengo que darle un suministro. ¿Qué suministro le tengo que dar? La fecha. Entonces, ¿yo qué tengo que decirle? Materia, set, fecha de nacimiento. Entonces vamos a darle la fecha mía, 1984, ¿cómo es que era? 0218. ¿Listo? Entonces, voy a imprimir materia, get nota, era sobre donde estoy trabajando supuestamente. ¿Listo? Entonces, ejecuto. Sí se puede. Entonces sí se puede. Claro. Lo que pasa es que es inusual hacerlo, pero hay momentos en que se hace. Y yo parto de una base, claro, no, yo antes de estas cosas, yo no me documenté si hay algo que se puede aquí y solamente aquí. Yo más bien me documenté fue en cuál es la programación orientada a objetos sin importar el lenguaje, ¿sí? Y me constaté, porque claro que eso fue hace mucho tiempo, me constaté que todo lo que en programación orientada a objetos se puede hacer en PHP. Hay cosas en PHP que la realidad de programación orientada a objetos no es tan fácil o no está tan a la vista, como por ejemplo, algo que se llama polimorfismo y algo que se llama encapsulamiento. De hecho, cuando vamos en Wikipedia, dime, ya vamos para allá. Ya vamos para allá, no te preocupes. Chicos, abstracción se maneja dentro de PHP. Encapsulamiento. El encapsulamiento es algo que no se maneja, digamos, como tan nativamente como uno decir herencia, entonces extends, pero entre PHP se puede manejar encapsulamiento, sí, pero es algo que uno se inventa, más no es algo que está tan a la vista, apenas lo van a implementar. Modularidad tampoco es algo que se ve tan a la vista, es algo más bien de que la persona que está programando sabe el concepto y lo aplica, pero no es algo que esté con una palabra propia dentro de PHP. Principio de ocultación, eso sí está en PHP, ¿sí? Pero es más tener una teoría en la cabeza y saber aplicarlo con las palabras claves de PHP. Polimorfismo no está en PHP. Uno la puede tratar de implementar, pero es como tratar de implementar programación orientada a objetos en JavaScript. ¿Existe? No, pero uno se idea las formas de cómo hacerlo, ¿sí? Pero es algo que no está nativo. Exacto, una simulación. Herencia. Herencia sí es algo, ¿sí?, que está dentro de PHP, que lo acabamos de ver, el extends, extenderlo. ¿Listo? Recolección de basura. También eso es algo que está dentro de PHP, pero eso es algo que es interna, el garbage collector. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, compañeros, que se puede extender y extender y extender y desde la clase padre tener acceso por todas las clases que se ha extendido, sí, sí se puede. Pero acuérdese que para poderlo hacer, tanto el atributo como el método tiene que ser de tipo protegido. ¿Listo? ¿Estamos? Vamos a ver qué pasa, se me acabó de ocurrir. ¿Qué pasa si en la clase intermedia entre materia y persona, que viene siendo la clase estudiante, qué pasa si yo reescribo, ¿sí?, el método que estaba protegido y lo reescribo como un método privado? Exacto, yo creería que ya no funcionaría. ¿Cómo es que se llama? Get calcular edad. ¿Listo? ¿Listo? Como está privado, ¿qué pasaría dentro de materia? ¿Será que tengo acceso?
No, mira que ahí ya le cerré el chorro, ¿sí? Porque la reescribí, ¿sí? Y la volví privada. Entonces, obviamente si lo dejo así, por ende acá me va a salir un error, ¿sí? Dime. Ah, no, mira. Dentro de persona está protegida. Desde ahí está protegida. Claro, si yo la pongo pública, ya la puedo extender y puedo hacer con ella, puedo reescribir la protegida, puedo reescribir la pública. ¿Dónde dices? Estamos en persona. ¿Voy para estudiante? Ahí, pero antes era pública, ahorita coloqué ¿Protegida? Pues si yo la pongo, es que ella ya venía protegida, y si la pongo protegida, ¿tengo acceso allá? Sí, pero ¿qué estoy haciendo? La estoy reescribiendo, entonces ya no me va a calcular la edad, me va a botar la palabra hola, pero sigue siendo protegida. No, en estudiante no estaba escrita, venía heredada desde el padre que era persona. De hecho, si yo la pongo pública, ¿sí? Obviamente voy a tener acceso, ¿sí? Porque ya es pública, pero le estoy reescribiendo su funcionamiento. ¿Listo? Exacto, bien, exacto, viene desde el padre. Ajá, correcto. Pues no es que se haya saltado, simplemente no la reescribí. La dejé tal cual como viene desde el padre. ¿Sí me hago entender? Pues visiblemente se saltó porque no está allí, pero en el objeto por dentro sí lo está. ¿Listo? Listo, chicos, entonces paremos allí antes de continuar.